hablando de gente que, ¿sabes? Porque gran parte de lo que pasó aquí en noviembre fue eso, haberle dado micrófono a un montón de gente que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pero ahora tenemos ese quebradero de cabeza de saber qué hacer con ese concentrado de cobre que está allí. De que Y que si no lo despachamos rápido, puede incluso, está contaminando, porque él se va descomponiendo claro, por el calor, la la humedad. humedad, Entonces el de nosotros, aire. parte de los problemas que creamos, ¿m? Por eso de que creer que la mierda la cerramos poniendo un candado allá y ya listo, y se acabó. No, no. Porque además de esto, uno de los problemas cuando usted cierra las vías legales de hacer las cosas, es que se quedan las vías ilegales que son más peligrosas. Así es. Eso está ocurriendo en Venezuela, en Colombia, en Perú, En Nicaragua, en en Nicaragua, Ecuador. donde usted comienza a tomar medidas eh, restrictivas sin conocimiento científico de lo que está ocurriendo. Lo que usted propicia entonces es la actividad ilegal. Así es. Porque tengo al expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz. Bienvenido a NEC Noticias. Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Buen día, Fernando. Buen día, ingeniero. Un Buenos gusto días. saludarlos y compartir con ustedes. Porque contigo quiero hablar, es decir, ahora qué hacer con ese concentrado de cobre. La empresa dice, bueno, yo lo extraje, déjenmelo vender para financiar todo lo que va a ser este proceso de cierre. Claro, miren, yo, bueno, sí, como para retomar desde esa conversación última, yo creo que primero hay que poner en contexto que el fallo de inconstitucionalidad, si bien es cierto, es final, definitivo y obligatorio, no ha perdido su esencia de ser un fallo equivocado. Es decir, dentro y con el paso del tiempo se ve que el cese tan abrupto que se ha generado sin tomar en consideración una serie de temas, ni siquiera prever la dimensión de la propia actividad minera, va generando cada cierto tiempo más asentamiento en que es un fallo que se generó al calor del momento Ajá. y no fue un razonamiento estructurado. Esas consecuencias son las que hoy día se ponen en contexto en el tema laboral, en el tema medioambiental y en el tema de la terminación o finalización de ese vínculo que hay Estado-empresa. Y allí entonces volveríamos al punto en el cual las reglas con las cuales se tiene que resolver esto tiene que ser, en principio, la sensatez, que siempre lo he manifestado, y un punto en donde la sensatez implica es decir, si existe un tema con el concentrado de cobre, que habría que inclusive transmitirle a la población que el concentrado de cobre no es un material simplemente tomado de la naturaleza y colocado en un almacenamiento, es decir, el concentrado de cobre es una materia prima que ha sufrido un proceso y que ha sufrido una serie de transformaciones, obviamente por la actividad de la propia empresa minera. Es decir, ese es un procesado que llevó un trabajo y ese trabajo es lo que el Código Minero en su momento pretende reconocerle al concesionario, indicando que quien ha extraído el mineral se va a considerar el dueño, y el Código Minero en su artículo 2 lo establece. Por lo tanto, habría que poner en contexto de que ese concentrado de cobre, ¿a quién le pertenece? A nadie más que a la empresa, porque es la que lo procesó, porque la que lo extrajo, y hoy día no sería un tema sensato entrar en una situación tirante de decir es mío o es tuyo. Si eso se produjo mientras estaba vigente el contrato y eso se produjo bajo las reglas de la relación comercial que existía, hoy día simplemente es que el Estado entre a analizar las consecuencias medioambientales que existen de tener eso almacenado con la peligrosidad y esos riesgos, y entre entonces, como establece el Código Minero, de decir, bueno, hay que mitigar los efectos de cualquier situación peligrosa, y mitigarlo es simplemente que la empresa disponga de su concentrado de cobre y eso lo pueda comercializar o lo pueda llevar a la finalización del proceso en el que se encontraba, que inclusive a su vez eso permitiría que la propia empresa tenga capacidad económica para mantener las consecuencias del cierre. Es decir, yo creo que también hay que poner en contexto que el propio Código Minero establece que ninguna concesión puede ser abandonada hasta que medioambientalmente esto esté seguro. Y eso sería importantísimo porque hay que hablar de quién va a pagar eso y cómo se va a pagar.
Por lo tanto, el tema de hoy día para las autoridades es lo siguiente: cómo evitar situaciones de peligrosidad y darle cumplimiento a un fallo de la Corte en el que la concesión ha finalizado, pero que tampoco podemos entrar en una situación tirante de pretender simplemente despojar a alguien de lo que le pertenece, y eso sería importante ponerlo como en primer término de contexto. Bueno, lo cierto, Juan Carlos, es que pues, seguimos sin saber qué es lo que va a pasar con la mina y quién paga todo esto. Eso también es otro tema relevante. O sea, a pesar del fallo, y yo quiero ser muy enfático en lo siguiente: el fallo de la Corte en ningún momento ha prohibido la actividad minera ni la explotación de los recursos minerales. Y el fallo no tiene un alcance de haber prohibido nada, ni tampoco el fallo tiene la capacidad de limitar al órgano ejecutivo en sus capacidades de representar comercialmente al Estado. Es decir, el próximo gobierno, porque lo que sí entiendo obviamente que hay un desgaste y estas autoridades ya no tendrían esa maniobra, pero los aspirantes a presidente de la República tienen una responsabilidad. Este país necesita recursos, este país necesita que continúe las inversiones, se necesita mandar un mensaje contundente para atraer inversiones, y esa mina yo no creo que deba esperarse ni 24 meses, ni 36 meses, ni 48 meses para que alguien indique cómo se va a suplir los ingresos que generaban para el Estado. Y hoy día los planes de gobierno, por más contradicción o por más búsqueda de simpatía en los votantes que dijeron o expresaron el rechazo, yo creería que aquí cada uno, y con responsabilidad de los aspirantes a presidente de la República, tendría que decir, bueno, es que mi fórmula para garantizar que el Estado tenga ingresos a partir de la mina es tal, pero simplemente quedarnos en el pensamiento de que eso concluyó y no va a continuar una operativa es, digamos, agravar el error y agravar las consecuencias de que el país no puede simplemente paralizar una actividad porque, vuelvo y repito, si alguien dice que existen otras vías de ingreso, eso es cuando la creatividad entra en operación, y estamos hablando a 48, a 60 meses, y hoy día las necesidades de esos empleados que se quedaron en la calle, los proveedores, todo el entorno comercial que se generaba en torno a esta actividad, deben tener una situación de un plan, porque a corto plazo esto va a generar más y más desgaste y sobre todo debilitamiento en todo el entorno en el que la mina tenía incidencia, y el propio Estado, endeudado como se encuentra, sin capacidad creativa y sin muchas opciones. Lo que aquí viene es la sensatez por parte de quien vaya a encabezar el próximo gobierno, y yo sería del pensamiento que antes que concluya el 2024, aquí se tiene que plantear una nueva alternativa de operación y una nueva alternativa de funcionamiento de esa explotación, y simplemente aquí hay que volver a conversar obligadamente, y ahora con la experiencia y la sensatez de que aquí no es tomar decisiones por tomar decisiones, sino que hay que medir las consecuencias, y por eso yo le doy el carácter de equivocado al fallo que la Corte emitió en el mes de noviembre. Porque es un fallo que habla mucho a futuro y de consecuencias de cosas que el propio Código Minero hacía que no se dieran a cabo. Es decir, yo creo que también declarar sesión permanente rodeada por 3.000 personas gritándote y poniéndote bocinas y poniéndote música no es el mejor ambiente para dar un fallo en derecho. Y también la Corte cometió un grave error, es decir, la Corte alteró el funcionamiento de todo el engranaje del orden cronológico con el que se presentan demandas, y simplemente desplazó todos los asuntos y que se encontraban pendientes de decisión y eligió ese tema. Y el fallo mismo no comprendía las dimensiones de la actividad minera, es decir, el tiempo prudencial con el que una persona no entiende un tema y requiere comprender esas dimensiones, porque su decisión iba a tener un impacto en todo el engranaje de que si yo quiero proteger el medio ambiente y no entiendo que paralizar la mina genera más daño del que podría estar causando el funcionamiento pleno de la actividad minera, es simplemente un sinsentido.
también otros temas importantes como que ese fallo entró a analizar la totalidad de la ley, cuando la práctica y la costumbre de la Corte es que si una demanda se refiere al artículo 1, la Corte no excede el análisis del artículo 1. Y eso fue, se analizó la demanda sobre el artículo 1, pero en la parte resolutiva concluye que es toda la ley. Esas particulares situaciones del fallo coloca a la Corte en una situación de haber hecho lo inusual, es decir, en el momento en el que hay un conflicto de esta naturaleza, que es un conflicto internacional, que tiene un análisis desde el punto y la óptica de las relaciones internacionales de los países, de los tratados de protección, usted ve que cuando usted agrega lo inusual a resolver un conflicto, usted lo que trae es un gran problema, y ese gran problema es la dimensión que de momento no se está tocando, pero los conflictos o los litigios que se están generando silenciosamente y empiezan a movilizarse en contra del Estado panameño, van a tener como punto de partida es la forma en la que la Corte Suprema de Justicia, apresuradamente, saltándose el orden cronológico, no determinando el alcance de la propia actividad y el impacto de la misma, ha tomado una decisión que para los intereses del Estado panameño no son convenientes, porque simplemente hoy día la parálisis y toda la disminución de ese ingreso me genera a mí el pensamiento de que no es una decisión satisfactoria para el Estado panameño, y obviamente la conversación todavía es obligada, todavía es una conversación conflictiva y todavía será una conversación que genera pasiones. Sin Polémica y... embargo, hoy día lo que toca es simplemente, con los pies en la tierra, quién va a ser el próximo presidente de la República, diga, bueno, es que este país no se va a quedar paralizado a ver el techo o a ver simplemente cómo pasan las cosas, aquí hay que hacer, y ese hacer, obviamente, ahora en el conjunto de los hechos, es en el pensamiento, en derecho, por supuesto, obviamente con la consulta ciudadana, pero con la información necesaria para que aquí nadie pretenda que las soluciones son emotivas. Es decir, aquí hay que pensar que somos un país pobre, y un país pobre no puede estar simplemente divagando en la solución de sus problemas de educación, salud, vivienda, y como país pobre todos tendríamos que pensar, bueno, ¿y de dónde van a salir los recursos si este país tiene un limitado presupuesto? Y ese es, digamos, el contexto de cómo ver en este escenario, bueno, que toca afrontar, y yo pongo la mirada es en quién va a ser el próximo presidente y cuál va a ser la alternativa para solucionar este tema que tiene que darle y abordaje muy pronto. Bueno, Juan Carlos, como siempre, un placer recibirte. Gracias por esta participación. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.